KSS Canadá, la agencia de estudios más grande de Latinoamérica, ahora en el Perú. ¿Sueñas con un futuro en familia lleno de posibilidades en Canadá? Hazlo realidad con nuestro servicio de asesoría estudiantil y acceso a trámites de migración. Agenda tu cita ya en ksscanada.com. Hola, soy Marcos Cifuentes. Bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es jueves 2 de mayo de 2024 y esta semana un conductor de Canal N inició una campaña de boicot contra la película La piel más temida, una campaña que solo ha logrado que se agoten las entradas en todas sus funciones. Hay una dicotomía, es Perú versus terrorismo. Lo cual está muy bien, es una victoria de la sensatez, pero muchas veces la discusión de esta etapa horrenda de nuestra historia no termina tan bien, y más bien termina dando la impresión de que es algo que ya pasó, y lamentablemente hay casos de esa época que aún no cierran. Uno de ellos es el juicio por las violaciones sexuales de mujeres ocurridas hace 40 años casi ya, en Manta y Vilca, dos distritos de Huancavelica por encima de los 3.700 metros sobre el nivel del mar. Es un proceso que, repito, después de 40 años está a punto de lograr justicia, pero que, para variar, está a punto también de ser boicoteado por el Congreso. Todo el Perú está con las Fuerzas Armadas y con las Fuerzas del Orden. Sobre las masacres cometidas tanto por terroristas como por militares, en todas estas décadas todos hemos escuchado mucho, pero hay otro tipo de crímenes que son quizás tan horrendos y que han tenido muy poca difusión. El 21 de marzo de 1984, hace 40 años, las Fuerzas Armadas instalaron un par de bases militares en Huancavelica, amparadas por un estado de emergencia. Primero una base en Manta y luego otra en Vilca, dos poblaciones que habían sido asoladas por el terrorismo de Sendero Luminoso. Pero en vez de proteger a esas poblaciones, los militares iniciaron un ciclo de violaciones a las hijas de estos pueblos. Tuvieron que pasar 15 años hasta que el informe final de la Comisión de la Verdad reveló que los soldados acostumbraban incursionar en la comunidad y violar sexualmente a las mujeres en sus casas, o detenerlas con la excusa de tener vínculos con los senderistas para llevarlas a la base donde eran violadas sexualmente. Muchas veces los soldados irrumpían en las casas de los pobladores, instalándose en ellas y manteniendo en cautiverio a las mujeres. Algunas víctimas contaron que las violaron en grupo hasta por 20 soldados y luego las hacían cocinar y las mantenían encerradas. La mayoría eran adolescentes, pero en Vilca hay testimonios de violaciones hasta ancianas. Entre 1984 y 1990 se dio el mayor número de casos de violaciones en Manta y Vilca, pero no hay un número exacto porque no había autoridades ante quienes denunciar esas violaciones, porque las autoridades eran las bases militares. Se estima que fueron una treintena de víctimas, al parecer. Hijos e hijas nacidos de estas violaciones no saben hasta hoy quiénes fueron sus padres. Eso se llama defensa nacional. La Comisión de la Verdad sostuvo que la violencia sexual perpetrada por los militares en Manta y Vilca no fue un hecho aislado, sino una práctica extendida y relacionada con el intento estatal de reprimir a las poblaciones locales que supuestamente respaldaban a los terroristas. Fue una estrategia para aterrorizar y controlar a la población. El informe final de la Comisión de la Verdad indica que el 83% de los casos de violación sexual registrados durante el conflicto fueron cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas o de la policía. El 83%. Huancavelica fue el segundo departamento con la mayor cantidad de casos registrados. Estamos hablando de un total de 4.866 víctimas de violación sexual en todo el Perú, casi 5.000. El ejército representa las voluntades y las intenciones del Perú. En el caso de Manta y Vilca tuvieron que pasar primero casi 20 años hasta el 2003, cuando 24 huancavelicanas lograron abrir un proceso judicial, un proceso que se terminó quebrando por la falta de imparcialidad de los jueces, tal como terminaría admitiendo luego la propia Corte Suprema. Y luego, casi 15 años después de esto, en el 2019, quedaban solo 9 mujeres sobrevivientes. Ellas, con la ayuda de Demus y del IDL, emprendieron un último juicio, que es el que acaba de entrar a su fase final, un juicio contra 13 exmilitares del ejército. Una de las tesis principales de la denuncia es que en la mayoría de los casos de violencia sexual, los altos mandos estaban al tanto y fomentaban esas prácticas entre sus subalternos. Los miembros de la sala que actualmente está llevando este segundo proceso han viajado hasta Manta para visitar la base militar, ex base militar ahora, para visitar el estadio y visitar varios lugares claves en los testimonios de las mujeres víctimas.
En medio de todo este nuevo proceso ya falleció una de las 9, Marilia Araujo. Gracias a la vida de ellos es que tú tienes ahora la libertad. La defensa de los militares ha sostenido todo tipo de argumentos, desde que los militares acusados no se encontraban en la zona durante los hechos, hasta que los embarazos de las víctimas fueron resultado de relaciones consentidas. Y a pesar de que el caso ya está en su recta final, para julio ya tendría que estar todo resuelto y la cosa ya está clarísima, la defensa de los militares en estas semanas ha iniciado una estrategia extraña de postergarlo todo, hacerla larga, demorar los alegatos, en fin. ¿Por qué? Pues todo indica que porque ya viene la ayuda del Congreso en la forma de 2 proyectos de ley. Uno ha sido presentado por el fujimorista Fernando Rospigliosi y el exalmirante José Cueto de Renovación Medieval. Este proyecto busca que no se pueda calificar como crímenes de lesa humanidad ningún acto cometido durante los 80 y los 90 porque se cometieron antes de que se firme tanto el Estatuto de Roma como la Convención sobre la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad. Esto va a afectar a varios juicios que actualmente siguen esperando por justicia después de décadas. Uno de ellos es el caso de Manta y Vilca. La calificación de este tipo de crímenes como lesa humanidad es clave para volver a ejemplos de películas. Es como esas películas en las que atrapan a los nazis en la actualidad cuando ya están viejitos y retirados. Y los nazis, por supuesto, que cometieron sus crímenes mucho antes del Estatuto de Roma. Hay otro proyecto de otro exalmirante, de Jorge Montoya, también de Renovación Medieval. Este proyecto directamente busca la amnistía de todos los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales por las violaciones de derechos humanos cometidos en el marco de la lucha contra el terrorismo en los años 80 y 90. Eso se llama defensa nacional. La lavada de cerebro que se ha aplicado sobre toda la población limeña a través de los grandes medios ha reducido el debate sobre esos años a una cosa muy básica. Un debate en el que para algunos señalar las atrocidades del Estado implica defender las atrocidades de los terroristas. No seamos básicos, ¿no? Yo creo que 40 años después, hace rato que estamos en capacidad de pedir justicia para las víctimas de ambos bandos. Y ahora, cuando estamos a 2 meses de que se logre justicia para uno de los casos más emblemáticos de estas atrocidades, un caso simbólico, que es un fragmento de las casi 5.000 víctimas de violación de esa época, cuando estamos en eso, sale el Congreso a tratar de salvarlos. Por eso, cuando en la televisión te pidan que te tapes un ojo, pregúntate de quién es la mano que te está tapando ese ojo. Ya volvemos con la violencia de hoy, aquí en La Encerrona con Marcos y Fuentes. Entertech School es la nueva escuela de desarrollo de software y ciberseguridad del Perú, parte de la red de Code Fellows, el bootcamp número 1 en Estados Unidos con alta empleabilidad en la industria tecnológica. Comienza tu carrera como desarrollador con el curso Code 101. Utiliza el código ENCERRONA101 y obtén el 50% de descuento. Entertech School experimenta un bootcamp de clase mundial. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Y ayer hubo una marcha multitudinaria en Lima, miles de personas, pero como fue pacífica y como fue por la justicia para víctimas de este gobierno, pues no hubo mucha cobertura mediática. Incluso dijeron que era solo una marcha por el Día del Trabajo, no más. Ni siquiera porque les apagaron las luces del centro de Lima esto mereció mayor atención por parte de los medios. ¿Qué pasó? Bueno, ayer llegaron a Lima delegaciones de Puno, Ayacucho, Arequipa, Junín. Y de hecho, antes de llegar ya estaban siendo hostigados en la carretera, como publicó Jacqueline Fox. Los vehículos de la policía seguían a los buses como si se trataran de delincuentes. Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero, denunció que la policía los había acusado por lo menos desde la ruta desde Cañete. La policía en cada kilómetro nos ha parado, dijo, y en cada kilómetro les tomaban fotografías y les volvían a pedir a todos su número de DNI. Aún así llegaron y la movilización se unió a la convocada por distintos sindicatos, sí, por el Día del Trabajador, y todos se concentraron sobre todo frente al Palacio de Justicia cantando "Hay Rolex, hay joyas y no hay justicia". Por supuesto, la policía no perdió la ocasión de provocar a los manifestantes. Incluso aquí pueden ver cómo uno de ellos le mete un puñetazo a una señora deudo de una víctima. Avanzada la jornada, un grupo partió hacia el Congreso y qué de casualidad, de pronto el alumbrado público de la avenida Bancay desapareció. Mientras tanto, los deudos de las víctimas se quedaron frente al Palacio de Justicia haciendo vigilia y reclamando simplemente celeridad en los casos de los asesinatos de sus familiares.
En este rubro al menos hay una buena noticia, pequeña pero buena. Ayer el Ministerio Público formalizó su investigación preparatoria contra 3 oficiales de la policía de Pichanaki, en Junín, por el asesinato de 3 personas durante las protestas el día 16 de diciembre del 2022. Los 3 policías son Gregorio Villalón, ex jefe de la 6ª Macrorregión Policial Junín, César Chávez, ex jefe de la División Policial Chanchamayo, y Johnny Vargas, ex comisario de Pichanaki. Además, la fiscal provincial Isabelina Román también los investiga por el presunto delito de lesiones graves en agravio de 7 personas, 2 de ellas menores de edad, y por el delito de lesiones leves en agravio de 14 personas. A los oficiales se les imputa no haber hecho un uso diferenciado y proporcional de la fuerza y de las armas de fuego como balas, perdigones y bombas lacrimógenas durante las protestas en Pichanaki. Pero casi como un escupitajo en la cara de todos los familiares, ayer tuvimos que ver una imagen de locura. Como en un país bananero, Dina Boluarte condecoró al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo. Increíblemente le otorgó la Orden del Trabajo en una ceremonia en Palacio de Gobierno, cualquier cosa. La excusa es que Arévalo supuestamente es el primer abogado laboralista en ocupar ese cargo. Pero por Dios, ¿cuál es la diferencia entre esto y lo que hizo Rafael López Aliaga, investigado por lavado de activos, condecorando a Patricia Benavides? Una condecoración, por cierto, por la cual Vane tiene una investigación abierta ahora mismo en la Junta Nacional de Justicia, porque esto no se puede hacer. Y es lo mismo, porque ahora mismo Boluarte está siendo investigada tanto por las masacres como por los Rolex. Como explicó la abogada Cruz Silva, Javier Arévalo está violando la ley de la carrera judicial, capítulo 3, prohibiciones, impedimentos e incompatibilidades, artículo 40, que prohíbe a los jueces aceptar de los litigantes o sus abogados donaciones, obsequios, atenciones y agasajos. Y por si acaso la Corte Suprema sí o sí va a tener que ver los casos de Dina, justo porque ella es presidenta. Nadie más puede ver esos casos, solo la Corte Suprema. No es el primer regalo que le hacen al Poder Judicial. Como les contamos, justo esta semana, el Ministerio de Cultura ha sacrificado el Archivo General de la Nación ante el altar del Poder Judicial. El Archivo General de la Nación durante décadas estuvo situado en el Palacio de Justicia. Y justo hace unas semanitas nomás, este gobierno decidió básicamente regalarle todo ese espacio al Poder Judicial con un acuerdo firmado por la ministra de Cultura y el tremendo juez condecorado ayer, Javier Arévalo. Un dato que termina de explicar todo esto es que el asesor principal de Javier Arévalo es nada menos que Pedro Angulo. Quizás ya se olvidaron, pero este Angulo fue el primer presidente del Consejo de Ministros de Dina Boluarte, justo antes de Otárola, y también está siendo investigado por las masacres del estallido social. Y yo insisto que esta condecoración es una burla, se realizó mientras justo delante del Poder Judicial estaban protestando los familiares de las víctimas. Ahora sí, ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. En su portal, La Encerrona. La Encerrona. La Encerrona. La Encerrona. Este muy exitoso blog, La Encerrona. De este medio de comunicación, La Encerrona, que ha destapado y ha revelado esto. Luego de las revelaciones que hizo el programa periodístico La Encerrona. Cuando el podcast La Encerrona empezó a hacer una serie de revelaciones. Anuncia en La Encerrona. La susodicha página Que está dando la hora. Escríbenos a publicidad@laencerrona.pe. Hola, soy Marcos Cifuentes. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es jueves 2 de mayo de 2024 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. La primera, finalmente el Congreso se sincera y va a renovar el lugar donde deberían terminar ellos y todo lo que hacen, el baño. Lo malo es que costará 15 millones de soles. Van a comprar el baño de Donald Trump. Un informe de Fabricio Cabrera de El Foco reveló que el Congreso quiere gastar 14.600.000 soles para remodelar todos sus baños porque los inodoros se encuentran atascados, seguro atascados de todas las leyes que producen. Según el documento, el proyecto destinará 10 millones en remodelar inodoros y lavamanos, pero también en instalar mesas de mármol y granito, urinarios eléctricos y hasta luces LED y duchas en algunas zonas. El resto se irá en impuestos y gastos generales. La segunda, una buena y una mala sobre el inminente retorno de Patricia Benavides y sobre la Junta Nacional de Justicia. Empecemos por la buena. Los suplentes convocados por la Junta Nacional de Justicia
se niegan a ocupar los cargos de los vacados por el Congreso. Una muestra de integridad, francamente, que escasea tan poco. Tanto Abraham Siles como Mónica Rosell declinaron en juramentar como miembros de la Junta luego del fallo del Tribunal Constitucional a favor del Congreso. En su carta declinatoria, Abraham Siles explica que no estoy disponible para ocupar una vacante generada de manera tan arbitraria e inconstitucional en un contexto de grave deterioro democrático y cuando parece estar en curso un plan de sometimiento de las instituciones constitucionales autónomas que deben velar por la independencia, imparcialidad y eficiencia del sistema de justicia. Más claro, ni el agua. Creo que nadie lo podría haber dicho mejor. La Junta ahora va a proceder a convocar al tercer suplente, Jaime de la Puente, pero ojo que él ya ha declinado antes y el resto de los suplentes pues ya tienen más de 75 años y no pueden ingresar, con lo cual vamos a entrar en un limbo. Pero lo peor es la otra noticia, que el topo de la Junta, Guillermo Thornberry, sigue muy activo. El martes pidió licencia médica justo cuando se iba a realizar la última audiencia que faltaba en el caso de la hermanita Emma Benavides, y por la cual, ojo, se podía haber destituido a Patricia Benavides también en calidad de cómplice. Pero como faltó él y hay otros 2 miembros suspendidos, pues ya no había quórum. Y como no había quórum, no hubo audiencia. Y como no hay audiencia, pues no se puede pasar a votar. Este caso que ya estaba listo, solo faltaba esta audiencia final. Recordemos que Thornberry ha sido revelado por Jaime Villanueva como el contacto de Hernán Garrido Leca en la Junta. Garrido Leca es uno de los titiriteros de Bane. Y de hecho, recordemos que Thornberry fue el que le puso la más alta calificación para que ella pueda ser fiscal de la nación. Incluso llegó a poner en el colmo del descaro que Patricia Benavides tenía buenas habilidades de comunicación, a una señora cuyo nivel Acuña hemos visto una y otra vez. Repito e insisto una vez más, en el caso de Patricia Benavides y la Junta estamos viviendo una carrera contra el tiempo y por el momento ella está ganando. La tercera, ¿cómo se nota que ya no está Bane? 2 excongresistas denunciados por la Fiscalía de la Nación, César Combina y Salvador Heresi. En el caso del exministro, exalcalde y excongresista Heresi, se trata de su caso de desbalance patrimonial por 945,000 soles. Esto lo reveló Carlos Viguria del programa Búnker de Juliana Oxenford. Este es un caso viejo, se remonta a cuando Heresi era alcalde de San Miguel. El primer indicio es del 2003. Hay una acumulación de casas y carros, incluido un BMW. Heresi ha dicho que este caso ya se vio otras veces, que es cosa juzgada, pero bueno, ahí está. El otro caso es del ex fujimorista, ex acuñista, ex pepecista, ex todas las camisetas posibles, César Combina, quien, según la denuncia revelada por Epicentro, cuando era congresista, le pidió dinero a alcaldes de Junín y Huancavelica para concretar la aprobación del presupuesto para obras en dichas regiones. Es más, en RPP, Combina admitió haber recibido 45,000 soles de un alcalde, pero dijo que era un préstamo, una cosa privada. Él le había hecho un préstamo antes de ser congresista al alcalde. Ya, claro. Y a la última nos quiero dejar con una reflexión por el Día del Trabajador del empresario agroexportador, ex gobernador de Ica y frustrado candidato presidencial, pero seguramente con ganas de repetir, Fernando Sillones. Entonces, la conclusión es que no debe haber salario mínimo legal en realidad en ninguna parte, ¿no? Porque uno paga lo que el mercado genera, ¿no? Así es la vida. Yo sé que suena feo, suena crudo, pero así es la vida. Así, ¿no? Mira, quizás debimos dejar que el mercado se encargue de este señor y de todo su sector antes de darle exoneraciones tributarias por 30 años y antes de ampliárselas por 10 años más hace nada. A ver si con la cancha nivelada el mercado le sigue gustando tanto. No hay tiempo para más. Si te gustó el programa de hoy, rótalo, llévatelo, piratealo, nosotros lo regalamos. Pero si quieres que sigamos existiendo, ya sabes, tenemos Yape, tenemos Plin, puedes convertirte en premium de nuestro YouTube o puedes suscribirte a nuestro Patreon, que es la mejor forma de asegurar la continuidad del equipo del programa y de todo lo que te traemos cada mañana, de lunes a viernes. Inténtalo. Y por si acá, si te suscribes a nosotros en el Patreon o en el YouTube Premium, hay un nivel extra que se llama La Friquitona y ahí puedes ser parte y aparecer en el programa de La Friquitona, como pasó ayer que nos pusimos a discutir toda esta gran temporada de X-Men 97. Ya sabes, busca el nivel extra, La Friquitona, tanto en el Patreon como en el YouTube Premium. Y hoy es jueves de Guariques y nos han escrito: hola Encerroner, somos
Smash & Go, un restaurante de hamburguesas únicas al estilo Smash con ingredientes peruanos de calidad y atención rápida para jóvenes adultos que buscan una experiencia emocionante y conveniente. Les contamos que acabamos de inaugurar nuestro nuevo Dark Kitchen en Surquillo y para celebrarlo tenemos 30% de descuento en toda la carta. Podrán disfrutar desde Smash Burgers, hamburguesas clásicas, salchipapas y mucho más. Pueden hacer sus pedidos a través de su aplicación de comida favorita. Estamos en Pedidos Ya, Rappi o Didi Food. Búscanos como Smash & Go. Y estamos en Instagram también como Smash & Go Perú. La Encerrona llegó a ustedes gracias a Espacio Psicológico AINI, dirigido por Pedro Elías. Psicoterapia online que fusiona el poder curativo del arte con el enfoque cognitivo-conductual. Si estás buscando un espacio para el cuidado de tu salud mental, agenda tu cita online al 925-574-431 o en Instagram como Espacio Psicológico AINI. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta mañana. ¿Sabías que el casi 90% de los peruanos sufre de problemas dentales? No te preocupes más, ven al Centro de Odontología Especializada del Dr. Julio Reina. Con profesionales altamente capacitados y la mejor tecnología, ofrecemos tratamiento dentales de calidad, implantes, ortodoncia, diseño de sonrisa y más. Agenda tu cita al 936-834-819 y recuerda, tu sonrisa es tu mejor carta de presentación.